a esta hora ya 11 de la mañana con 26 minutos nos trasladamos hasta el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea en el Palacio Legislativo, donde se viene desarrollando el segundo foro internacional sobre la participación política de la mujer rumbo al bicentenario, evento organizado por la congresista Gloria Montenegro. Así es. Gana la elección en la delegación Iztapalapa rotundamente, avasalla, pide licencia, renuncia al cargo y Clara Brugada ocupa su lugar. De ahí entonces surge el fenómeno de Juanito, de yo gano la posición pero te la cedo, yo la gano. ¿Qué sucede en el mismo 2009? 8 candidatas a un partido ganan su posición como diputadas federales, ganan su posición, la ganaron en las urnas, votaron por ellas, pero al momento de aceptar y protestar el cargo, a las horas renuncian a la diputación. Renuncian. ¿Para qué? Para que sus suplentes hombres obtuvieran la posición. Entre esos suplentes, muchas de ellas tenían una relación de amistad, familiar, o era el esposo. Con estas mañas del sistema, el mismo sistema pervirtió y lo manejaron para que llegasen hombres a esa posición. Porque la legislación legislativa en materia electoral en mi país no era rígida. A partir de ese fenómeno ya se reguló con la reforma del 2014 y 2015, que ya entonces las candidaturas, si mi candidata es mujer, la suplente es mujer. Y ahí surge el fenómeno de las Juanitas. Vean nada más. El artículo 41 del COFIPE se reformó para poder tener esa situación presente. Por último, me gustaría hacer un poco de mención y reflexión. Esos son algunos datos del pasado proceso electoral en mi país. 101 muertos en el pasado proceso electoral en mi país. De esos 101 muertos, 17 mujeres. Cuidado, porque esta violencia política en mi país llegó a los extremos de alcanzar a las colaboradoras de estas mujeres. Hubo un caso en Puebla, en un municipio de Puebla, en donde asesinan a la candidata de un partido y asesinan a su mano derecha. Con esto concluyo. En América Latina, en mi país, hay un fenómeno. Ahora, con este gobierno que ganó en el 2018, es la primera vez que una mujer va a ocupar la segunda posición de mayor importancia en mi país, después del presidente de la República, y es el secretario de Gobernación, algo así como el primer ministro, una mujer. Y es la primera vez que en un gabinete presidencial va a existir la mitad de mujeres y la mitad de hombres, lo mismo que en la Cámara de Diputados y lo mismo que en la Cámara de Senadores. Señores, dejemos de genitalizar la política. Las mujeres no quieren dádivas, no quieren limosnas. Las mujeres quieren oportunidad. No les tengamos miedo. Ya se lo dije. En mi vida y actualmente, mi mejor compañera y mi mejor amiga o mis mejores amigas son mujeres. Muchas felicidades y gracias. Muchas gracias al señor Jesús Soto Santisteban. Viene desde México, presidente del Consejo Directivo del Grupo Interdisciplinario de Derecho, Criminología y Ciencias Sociales. El tema que ha estado abordando, situación de la mujer en la política de México. Queremos saludar a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República para todo el Perú, este segundo foro internacional Participación Política de la Mujer Camino al Bicentenario. Vamos a recibir ahora a la doctora Diana Miroslavic Tupac, coordinadora del programa de Participación Política y Descentralización del Centro de Mujer Peruana Flora Tristán. La recibimos, por favor.
Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación de la congresista Gloria Montenegro y las organizaciones que la están apoyando. Ha sido, creo, una mañana muy fructífera. Las felicito a todos quienes me han antecedido. Yo he preparado, digamos, un PowerPoint, lo voy a pasar muy rápido, pero sí quiero señalar de las exposiciones que me parece muy bueno que se sume una voluntad, digamos, sobre violencia política. Pero sí también quería decirles que en el Congreso peruano tenemos 2 iniciativas de ley de acoso político. Como nuestro país ha vivido un periodo de violencia y terrorismo, hablar de violencia política a veces se confunde con la época del terrorismo en nuestro país, y entonces lo que hemos venido impulsando es una ley de acoso político que ya está en su segunda versión y que está ahora al debate en un cuarto intermedio en la Comisión de Justicia. Así que creemos que de todas las organizaciones que se sumen a las iniciativas que tengan que ver con garantizar los derechos políticos de las mujeres y que se sancione el acoso político en el Perú, está esto en el debate en el Congreso. Bueno, para comenzar yo con el primer el primero que tienen ahí es lo que nosotros llamamos la pirámide del poder en el Perú. Pero yo las invito más bien a las compañeras ecuatorianas, compañeras de Panamá, de México, que nos acompañan, que bueno, la pirámide del poder del Perú es muy parecida a las pirámides que hay en varios de nuestros países en América Latina, y es que en el escalón de abajo, que no es porque esté abajo no sea el más importante, están las consejeras, regidoras locales y distritales, ¿no? Y la parte de arriba es donde están las ministras y las congresistas. Y entonces, bueno, el desafío que tenemos en América Latina en los próximos años es cómo modificamos esa estructura del poder en nuestros sistemas políticos electorales. Es cómo, ¿no es cierto?, no solamente tenemos regidoras, o en otros países consejeras, sino cómo logramos la paridad, ¿no es cierto?, también en el Ejecutivo, en el Congreso, en los gobiernos regionales. No, se los paso rápido porque, digamos, son cifras, digamos que, pero para decirles, nosotros tenemos un sistema político en el Perú que es muy pequeño, ¿no es cierto? Ya nos gustaría tener uno como el de México, que es tan grande, porque nosotros solamente elegimos 12.905 autoridades en nuestro país, que es poco, y de esos 12.000 hay 3.100 que son mujeres, que somos el 24%, pero ese 24%, el 82% son autoridades regidoras provinciales y distritales, que es la parte, digamos, azul, o sea que el 82% de nuestro 24% son regidoras distritales y provinciales, y entonces tenemos el desafío en la segunda de lo que tienen también otros países. Mire, esa es una gráfica que muestra las parlamentarias en América Latina. Nosotras estamos en el 10º lugar con el 27%. Quien encabeza esa lista es Bolivia, seguida por Cuba, Nicaragua, México, Argentina, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guyana, y quienes están al final son Haití, Belice, Brasil, Antigua y Barbuda, Guatemala, Bahamas. Pero, digamos, más o menos, ustedes de todas maneras ven que hay una distancia enorme entre el caso de Haití y el caso de Bolivia, ¿no? Es, digamos, y no es porque sea Haití un país tan pobre, tan desprotegido, con tanta violencia también de la naturaleza que ha habido en los últimos años, sino tenemos también casi al final a Brasil.
O sea, como un país tan grande, como sin embargo sus organizaciones políticas nunca ni siquiera lograron aplicar una cuota en el sistema político. La siguiente es las mujeres alcaldesas en América Latina. Nosotros estamos casi antes de Trinidad y Tobago, y quienes encabezan igual Nicaragua, Cuba, Uruguay, Costa Rica. Estamos como Perú casi hasta el final. Y entonces las compañeras ecuatorianas tienen 7.2, tampoco están muy bien, digamos, en alcaldesas. Y entonces nosotros tenemos una dificultad porque las cuotas, como en Perú y en varios países de América Latina, no se aplicaron a las cabezas en los gobiernos locales. Entonces nosotros teníamos cuotas para las regidoras, concejalas, y entonces en el Perú estamos presentando, y esperamos contar con el apoyo de la congresista Gloria Montenegro, una iniciativa, digamos, de la cuota horizontal que la tienen otros países como México, como Bolivia, como Ecuador, para mejorar lo que son las alcaldesas en el Perú. Ese es el cuadro en América Latina. El que encabeza es Nicaragua y tenemos al final Trinidad y Tobago. El siguiente cuadro tiene que ver con mujeres regidoras. Y entonces ahí nuevamente Bolivia encabeza con Costa Rica. Y quienes están al final está Guatemala, y nosotros estamos como en la mitad porque tenemos 28.5% de las regidurías que hay en el Perú. En la siguiente yo les quiero poner, y no les estoy poniendo nada que tenga que ver con mi organización, estoy poniendo cosas más bien que tienen que ver con CEPAL, con el Consenso de Montevideo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que han definido cuáles son los nudos estructurales para alcanzar la igualdad de género, ¿no? Entonces, uno de los nudos es disminuir la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, que ya lo han mencionado. El otro nudo es cambiar los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos, como el acoso político, en otros países violencia política, y dar pasos contra el predominio de una cultura de privilegio. Otro de los nudos estructurales es conseguir avances en la división sexual del trabajo y la injusta organización social del cuidado, conseguir la redistribución del cuidado en las familias, ¿no? Esto era un obstáculo conocido. Las mujeres que se dedican a la política, si preguntan a cualquiera de las que están sentadas, tienen que hacerse cargo del cuidado y del trabajo doméstico en sus casas, o sea que son ese doble trabajo, nadie nos ha quitado de encima. Hay algunos avances, pero siempre dice que nos están ayudando, nadie dice que debe haber, digamos, un trabajo compartido del cuidado, y eso sigue siendo un obstáculo, como el nuevo que ha aparecido de la violencia o el acoso político en nuestra región. Y por último tiene otro nudo que tenemos que ver, es visibilizar la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público como un obstáculo también para la igualdad de género. Y entonces es cómo logramos cambiar las estructuras del poder cuando todavía en la toma de decisiones no estamos. Entonces, por ejemplo, nosotros en este recinto donde están ustedes, cuando se discutió en la Comisión de Justicia la iniciativa sobre acoso político, el congresista que presidía la comisión, que era el congresista Belaunde, tuvo que mandarla a cuarto intermedio porque la mayoría del Congreso quiso archivarla, ¿no? Y entonces hay una modalidad en una comisión congresal que la ponen en cuarto intermedio, y entonces la pueden dejar ahí algunos meses para que no la archiven, pero la voluntad de la mayoría del Congreso, que espero que reconsidere su postura, fue archivar la iniciativa de acoso político. La siguiente, así rápido, nomás comentarles
quizás el compañero que nos acompaña de México, ellos tienen más experiencia en esto, pero la siguiente tiene que ver con el financiamiento público. Más adelante, Diana, el financiamiento público a los partidos políticos. Estos son unos cuadros que yo los tengo. No voy a tener mayor tiempo, pero para explicarse, pues sí les quiero decir, Perú finalmente entregó desde el año pasado financiamiento público a los partidos. Yo les quiero decir lo siguiente, casi todo el financiamiento, todos. Ahí no importa si son de derecha, de izquierda, del centro. Todos han invertido en alquiler de locales, ¿no es cierto?, y en pago de personal. Ninguno está invirtiendo en lo que es capacitación para las mujeres, no están invirtiendo en educación. Y entonces, nosotras en eso estamos haciendo un seguimiento, porque nosotros pensamos que el financiamiento público para los partidos, que en el Perú se ha empezado a dar, tiene que haber, las mujeres tenemos que pelear para que haya fortalecimiento, ¿no es cierto?, de capacidades para las mujeres y capacitaciones. Ya lo decía alguien al comienzo, la compañera de Panamá, sobre el tema de educación, y entonces sí necesitamos que haya un cambio también en el uso de los fondos públicos, no solamente en Perú. Yo creo que podemos también hacer un seguimiento cómo están usando los fondos públicos en otros países, y las mujeres ahí tenemos que pelearnos por cuotas, por porciones, porcentajes, pero tenemos que pelearnos para que haya fondos en los partidos, para las comisiones de la mujer, para sus planes, en fin, para lo que ustedes consideren importante. El siguiente, ya esto tiene que ver con los financiamientos, y quiero pasar a otro tema, que es sobre el tema de la paridad en el Poder Judicial. Esos son unos cuadros que me paré, que tienen que ver con juezas y fiscales, porque en el Perú, alguien lo dijo en algún momento, yo considero de que este Parlamento, si uno revisa a partir de las cuotas, la presencia de mujeres, nosotros tenemos un marco normativo en el Perú muy importante, que no hay que desmerecer, más bien hay que felicitar a todas las congresistas en los últimos 20 años que han pasado por ese Congreso. Pero nosotros tenemos un problema con el acceso a la justicia, porque además muchas de las leyes no se cumplen. Entonces necesitamos también que haya juezas, mujeres, comprometidas con la causa de las mujeres en todos los sistemas judiciales. Ese es el cuadro sobre juezas en el Perú, para que vea que todavía seguimos siendo el 27%, el siguiente cuadro en fiscales somos el 29%, ¿no? En el siguiente tenemos el Ejecutivo. Nosotros hasta el 2018 solamente hemos tenido 65 mujeres en el Poder Ejecutivo. En el último gabinete del presidente Vizcarra tenemos 5 mujeres, que son el 21%, en el anterior, con el expresidente Kuczynski, teníamos 32%, durante el gobierno de Ollanta hubo 20 ministras, fuimos el 27%, durante el gobierno de Alan García hubo 18 ministras, en el gobierno de Toledo 7, y en el gobierno de Paniagua, que duró un año, hubo 1. Entonces, hasta el momento hemos tenido 65 ministras. Y también eso es importante, porque no es solamente que haya mujeres en el Ministerio de la Mujer, sino que las mujeres estén también en el Ejecutivo. En el siguiente, para decirle que, bueno, nosotros hemos tenido 18 mujeres en el Ministerio de la Mujer, felizmente que a nadie se le ha ocurrido poner ahí a un varón, a un hombre, o sea, siempre han sido mujeres, pero también hemos tenido 4 ministras de Justicia, 3 de Relaciones Exteriores, 2 en Economía y Finanzas. Esto, digamos, porque es un tema que tiene que ver con la justicia, con la democracia. Por supuesto que nos hubiera gustado que de estas 27 ministras, muchas hubieran hecho muchas cosas a favor de la mujer, como en el caso de las ministras que han estado en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que siempre ha sido el más renuente, digamos, para dar presupuestos públicos para toda la gente de las mujeres, violencia de género, participación política, embarazo en adolescentes, en fin. Para todo ello es siempre el Ministerio de Economía y Finanzas sigue teniendo otra mirada sobre la importancia que tienen los derechos y la situación de las mujeres. Voy a seguir, de ahí ya voy a pasar, estas son
quiero ir hasta los principios de la reforma, porque nosotros estamos en un proceso de reforma electoral. En el caso de otros países como Colombia y como México, ¿no? Han tenido reformas electorales importantes. En Ecuador, bueno, para qué decir, tienen una nueva constitución, igual que Bolivia. Pero nosotros estamos en un proceso de reforma y una de las cosas que nosotros estamos queriendo poner, que nos parece básicas, y no solamente para la reforma, sino para todas las iniciativas, es que las reformas electorales tienen que tener principios. Y para nosotros un principio es el de la igualdad y no discriminación. No, yo creo que eso lo engloba todo, y es de que los organismos electorales y las organizaciones políticas tienen que garantizar la igualdad y no discriminación. Y el otro principio es el de paridad. Por eso también saludamos que el presidente de la República haya traído una iniciativa al Congreso el día de ayer sobre paridad y alternancia, que esperamos tenga el consenso y lo aprueben en las próximas semanas. Y luego después compartimos los otros principios que levantan los expertos sobre la debida diligencia, la de legalidad, la transparencia, en fin, todos estos principios. Pero yo creo que para las mujeres, para las feministas, el principio de igualdad y no discriminación y de paridad tiene que ser algo que nos lleve a tener como horizonte en todos los que estamos planteando. Lo siguiente, para el caso de Perú, y me parece bien interesante que este foro sea con la participación de todos ustedes, porque efectivamente nosotros tenemos cuotas de género, tenemos cuotas de jóvenes, tenemos cuotas para las comunidades indígenas también, pero las cuotas para las comunidades indígenas estamos en un proceso de cambio, y sí nos interesa también conocer cuáles son los resultados que han tenido en otros países, ¿no? En el caso de cómo, digamos, han garantizado la presencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes para que tengan un espacio, digamos, en los parlamentos. Y entonces, congresista, estos foros son importantes para ese intercambio, ¿no? Para conversar entre nosotros y ver qué otras experiencias han habido en la región sobre el tema de cuotas. Las siguientes yo ya no las era un poco la mirada de todo lo que hay sobre el tema de la paridad, ¿no es cierto? Todo lo que ha habido en el Consejo últimamente, pero a todo lo que ha habido del Jurado Nacional de Elecciones, de la congresista Donaire, el congresista Lapa, el congresista Acuña, el congresista Quintanilla, también las organizaciones de Flora, Manuel y Calandria. Creo que a todo esto también lo importante es que todo esto ha sumado a la iniciativa que se ha presentado el día de ayer. En la siguiente, ya no voy a hacer mención a la paridad horizontal, que este es un sistema que lo tiene México, por ejemplo, que tienen otro tipo de distritos electorales, ¿no es cierto?, que en algún momento en el Perú deberíamos de plantearlo, o sea, porque nosotros, por ejemplo, elegimos nuestras congresistas por Lima. Yo vivo acá, elijo en Lima, pero yo vivo en un distrito que se llama Lince. Entonces yo debería tener una congresista, hombre o mujer, que sea de mi distrito, a cual yo podría conversar, ir a buscarlo, ¿no?, a su oficina, ¿no?, sea parte de la historia de la comunidad y decirle cuáles son las necesidades que mi distrito tiene en la ciudad. Pero la elección no es así, no es como el sistema norteamericano. Entonces nosotros elegimos, ¿no es cierto?, 22 congresistas para Lima, incluyendo la gente en el exterior. Nosotros tenemos 3 millones de peruanas y peruanos en el exterior. No tenemos un sistema de elección como tiene Ecuador, que los ecuatorianos y las ecuatorianas eligen sus representantes en el Congreso. Nosotras también, eso es parte de la reforma. Nosotros queremos que quienes están en el exterior, hombres y mujeres del Perú, elijan por lo menos una o dos congresistas y que haya paridad acá en el Congreso para que discute para que proponga cuáles son las necesidades, las demandas, la agenda de los migrantes en el exterior. Por ejemplo, de ahí nosotros tenemos mucho que aprender de Ecuador, ¿no? Ecuador lo tiene en la legislación, lo elige, ¿no es cierto? Yo tengo una hermana que vive en Toronto
trabajo en un centro hispano y veo cómo se organizan los ecuatorianos y las ecuatorianas en el exterior, cómo van sus representantes también, viajan por todos los lugares, van a Toronto, conversan y tienen una cercanía y una voz que los representa en el Congreso. Nosotros esperamos que con esta reforma en estos próximos meses también haya una representación similar a Ecuador en el Perú. Luego tenemos lo del financiamiento, pero quiero un poco llegar a lo de acoso político para cerrar. Nosotros hemos aprendido mucho del acoso político, sobre todo de la Constitución en Ecuador y en Bolivia, y la ley boliviana. Creo que el diálogo entre los países, entre las congresistas, entre las feministas, siempre es importante. Y en esta línea de tiempo que tenemos en acoso político, en la primera parte tenemos la ley que yo le decía entregada con RENAMA, con la Red de Autoridades Mujeres del Perú, que se entrega, ¿no es cierto?, en la legislatura pasada, y que incluso llegamos a tener un dictamen favorable, pero luego se queda en el Pleno. Y luego también tenemos otra nueva iniciativa que está en el debate en esta legislación. Pero el Ejecutivo en el Perú, quiero decirles que el Estado peruano sí reconoció la figura de acoso político. Nosotros en el plan de violencia contra la mujer y el grupo familiar, que es un plan que tiene el Ministerio de la Mujer, reconoció el Estado peruano diversas formas de violencia, desde esterilizaciones forzadas, que es toda una demanda en el Perú, la reconoció el acoso político también, reconoció la violencia obstétrica, reconoció la violencia a las personas con discapacidad. O sea, digamos, de reconocimiento del Estado peruano nosotros tenemos todos los tipos de violencia, pero no la tenemos reconocida, pero no normada, ¿no? Y entonces por eso es que necesitamos una legislación. El Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, para las elecciones que tenemos ahora en octubre, tiene un registro donde todas las candidatas a las regiones pueden, si tienen un caso de acoso político, lo pueden registrar en el Jurado Nacional de Elecciones. También tenemos una mesa de seguimiento de la participación política desde el Ministerio de la Mujer, donde está el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, todos los organismos electorales, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil. Estamos nosotros como Flora también en esa mesa, con Calandria, Idea, Manuela Ramos, y nosotros hacemos un seguimiento para que se cumplan las cuotas, pero también para que las denuncias de acoso político en el proceso electoral las podamos, no importa que no haya ley, pero las podamos registrar y acompañar a las candidatas. En la última elección, de cada 10 candidatas, 4 dijeron haber vivido acoso político, y eso fue un estudio que hizo Flora Tristán con el Jurado Nacional de Elecciones. Pero nosotros ya teníamos un estudio sobre autoridades electas, y que era de cada 5 mujeres, 3 vivían situación de acoso político. Y entonces tenemos ya registros de autoridades, candidatas. Estamos haciendo una nueva investigación para también detectar esta figura del acoso político o la violencia política, como lo dice, como algunas lo mencionan, también dentro de los partidos políticos y dentro de las organizaciones mixtas y de cualquier tipo, ¿no? Porque efectivamente hay una barrera que ya la acabamos de detectar, digamos, ¿qué es el acoso? Es todo aquello que restringe, menoscaba, limita la participación política de las mujeres. Y nosotros lo que detectamos es que el resultado del acoso no es el mismo de un hombre que está violando a una niña o una expareja o pareja que está pegando a una mujer. O sea, el resultado es que las mujeres salgan de la política. O sea, el resultado finalmente del acoso es que las mujeres se cansen y dejen de estar en el partido, en el Congreso, no quieran volver a ser candidatas, no quieran volver a ser autoridades. O sea, ese es el resultado que busca cómo se configura el acoso político, ¿no? O sea, es cierto, es una forma de violencia, ¿no es cierto?, pero diferente,
que lo único que busca es que salgamos, ¿no? Yo con esto acabo, siempre digo, el patriarcado siempre, digamos, es resistente, no quiere compartir el poder, y con esta presencia importante de mujeres que hay en toda América Latina, ha empezado a aparecer, digamos, esta figura de acoso político que son las resistencias, y yo creo que debemos caminar hacia democracias donde hombres y mujeres compartamos el poder de manera paritaria, igualitaria y independiente. Yo en eso sí tengo un matiz, ¿no es cierto? Yo creo que es independiente que piensen igual que una, ¿no? Yo soy feminista, nosotros tenemos nuestra propia agenda, pero no es que yo lucho para que las personas lleguen al poder para que piensen como yo. Yo creo que es un tema de democracia y de justicia, que las mujeres estemos igualmente representadas 50-50 en todos los espacios de decisión. No importa, digamos, cuál sea su propuesta política o su ideología. Yo creo que ese tiene que ser, digamos, parte del tipo de democracias participativas, paritarias, a las que debemos aspirar en la región. Yo, por supuesto, espero que muchas de ellas compartan nuestra agenda feminista, pero así no la compartan, nosotros defendemos su derecho a la participación política de todas y todas las mujeres en Perú y en América Latina. Gracias.